Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio, en www.rtp.es. Vaya que inicio de semana. Primero, compartirles algo agradable el día, y lo hago también para compartirlo con quienes hacen posible que hagamos este espacio. El sábado pude ponerle más rostros a los oyentes, a esos que no conocemos, gente que me encontré en una reunión en particular, oyentes del cuarto piso, ahí con sus felicitaciones y también con sus críticas que son siempre válidas y bien recibidas. Gracias por sintonizarnos, más allá de que no necesitamos coincidir, no se ha hecho para eso este espacio, sino para nutrirnos de información y de diferentes opiniones, porque de eso se trata, o por lo menos así concebimos lo que es la comunicación dentro de la libertad, escucharle a las diferentes voces. Insisto, no necesitamos coincidir en lo absoluto. 11:04, y digo que no necesitamos coincidir, pero sí necesitamos traer calma. En este espacio no, en esta voz no, la utilizaré para incendiar o para acalorar un momento del país muy difícil, en el que hay que ser mucho más mesurado con las palabras y asumir la responsabilidad que se tiene como parte de un medio de comunicación y recordar lo que nos enseñaron en la escuela de periodismo. El periodista, sobre todo el informativo, incluso también el de opinión, sin que esto signifique que deba callar, sí hay que encontrar la forma de modular las expresiones, porque el país merece justamente ese tipo de comunicación. Nada que incendie a un país, y menos en situaciones como estas. Lo que para muchos puede ser tibieza, para otros el camino que le puede costar mucho menos al país. La semana pasada apelaba al diálogo de las autoridades y me decían, pero es que dialogar es claudicar. No necesariamente, porque esto tiene que ser de doble vía. Hoy nos encontramos en puntos extremos. El gobierno nacional ha repetido que no verá el diálogo. El presidente lo dijo, lo escuché la última vez en esta entrevista que le da a Carlos Rojas en Ecuavisa. No va a ir al diálogo y tampoco va a retroceder en la decisión, y en esa parte se puede comprender. Y del otro lado, en la misma postura, hoy hace poco, no sé si continúa, comenzó cerca de las 11, antes de las 11 de la mañana, una rueda de prensa de la CONAIE en la que sus primeras líneas fueron justamente que no van a retroceder y que no van a dialogar y que las marchas y las protestas se van a mantener. Y decía que ha sido un fin de semana, en lo personal, duro, porque son escenas que se repiten, tristemente se repiten para el país. Y yo no concibo definitivamente a alguien que quiera un muerto para encender una manifestación y un rechazo, lo cual está amparado por la ley. Usted puede rechazar y usted se puede manifestar. Lo que no puede hacer es atentar contra el agua de una población, como lo hicieron hoy, dañando la tubería bajo del puente Rumipamba. Eso no pueden hacer porque dejaron a toda una parroquia sin acceso al agua potable. Eso no es ningún tipo de manifestación y protesta, que se queda corta frente a otro tipo de acciones que se rechazan y que hacen que se desvirtúe la coincidencia que se pueda tener con quienes manifiestan, porque no se necesita ser indígena para que algunos se sientan identificados con estas manifestaciones. Hay un artículo del doctor Felipe Rodríguez Moreno que yo recomiendo leerlo. A pesar de la situación tensa, le pone un poco de humor, pero ese humor oscuro, al tratar de marcar la diferencia entre los conceptos que hoy, con desconocimiento alguno, así con desconocimiento total, se dicen, y entramos en esta especie de justificación de acciones que son solamente suma de violencias. Entonces, en este artículo se manejan algunos conceptos que vale la pena que los revisemos. En poco nada más estaremos conversando con un especialista en la materia de seguridad, porque mucho ha pasado y mucho se ha dicho, y mucho se le reclama al gobierno nacional sobre estas decisiones últimas que
hay que decirlo, hay muchas cosas que no se han podido comprobar, como por ejemplo, qué contenía o qué llevaba el convoy, cuántos conformaban este convoy que ha llegado, si es que el presidente estaba al frente o no, que si se lanzaron bombas Molotov a este convoy, qué pasó porque hay un muerto. Hay un muerto y no hay un pronunciamiento del gobierno nacional, pero por otra parte hay golpes a militares y no aparecen militares, están detenidos. O sea, esa es la realidad que vive el país y mal haríamos en no ponerlos sobre la mesa los dos escenarios terribles que están pasando, porque vale igual la vida de un comunero que la de un militar, vale exactamente igual. Y deberíamos pensar justamente en eso, en lo que está pasando. Yo insisto en que ojalá el diálogo sea el camino, pero para ir a dialogar, por lo menos a sentarse, porque de hecho el mismo presidente de la República en esa entrevista que menciono con Carlos Rojas, él decía que que sí tenía conversaciones, que las conversaciones las hubo con el sector transportista, pero también con otros sectores y representantes sociales, que también se había dado con ellos. Bueno, alguien tiene que traer la sensatez. Alguien tiene que liderar y abanderar la necesidad de devolver a la calma, porque mientras quizás aquí para la costa no se siente, en Guayaquil no se ha sentido, partiendo de que no hay bloqueos en las vías, además de que hay los mercados no están desabastecidos y así está básicamente toda la costa. Entonces resulta que es como si no pasara nada, pues sí está pasando mucho. Y ya hay poblaciones que rechazan estas manifestaciones porque no pueden vender. Está pasando en Otavalo, tienen cerrado sus negocios. ¿Qué pasa con Imbabura? Con las vías que se han permanecido entre cerradas y abiertas porque la policía llega, desbloquea y luego llegan los manifestantes y vuelven a bloquear poblaciones que sí la están sintiendo. Y no podemos hacer como si eso no fuera parte de Ecuador y solamente incomodarnos cuando esto nos va a generar algún tipo de problema. Pero ya que estamos en esas, yo quiero compartirles lo que encontré en esta lectura. Repito, lo pueden revisar en Primicias. El artículo se llama Repeler, repeler, repeler. Lo escribe el doctor Felipe Rodríguez Moreno. Marca que hay conceptos que son importantísimos. Dice, la policía debe y es un grupo altamente técnico, es decir, que está formado para neutralizar una amenaza ocasionando el menor daño posible. Pero también en este artículo se refiere al uso progresivo de la fuerza. ¿Con qué puede responder la policía frente a una amenaza? Y también el rol que están cumpliendo algunos manifestantes, que está lejos de entenderse como manifestaciones, sino como actos reales de violencia. Luego, repeler sin reprimir, ¿es posible? Es una de las preguntas que tenemos para el especialista. ¿Se puede repeler la violencia sin reprimir las manifestaciones? ¿Hay alguna técnica o táctica para eso? ¿Válido solamente el escudo y las bombas lacrimógenas? Lo va a contestar él. ¿Y qué es el uso progresivo y el uso abusivo? Bueno, vamos a esperar al entrevistado, solamente me confirman. Revisemos un poco sobre las declaraciones del presidente en esta entrevista con Carlos Rojas. Habló del no diálogo. Hasta ayer se mantenían 3 preguntas para la consulta popular. No estoy segura, pero con el dictamen ya de la Corte sobre la pregunta relacionada a los casinos, no sé si van 4 o no, aunque el presidente dijo con esas 3 se va a la consulta popular, que sería sobre las bases extranjeras, el financiamiento a las organizaciones políticas y si usted desea o no una consulta una constituyente. Esas serían las 3. Ahora, se le preguntó si él era partícipe de la elección indefinida, dijo que no, que nunca, que jamás, que él desde antes decía que no. Explicó por qué ahora sí había que salir del subsidio al diésel. Dijo, no han visto la otra parte de este video que estaba relacionado con la inflación y que retirar el subsidio iba a generar una inflación, pero que toda vez que las medidas que han tomado económicamente ha hecho que la inflación disminuya, pues era más o menos el camino abierto para la eliminación del subsidio. Y lo otro, anticipó que la cárcel del encuentro, así llamada, que estará lista entre 4 y 5, 6 y 6 semanas, lista para
que sea la nueva casa de 736 personas. Bueno, lo estoy viendo a Jean-Paul Pinto. Hola Jean-Paul, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Un saludo a la audiencia del programa. Gracias, usted es experto en seguridad. Bueno, tengo mis conocimientos, claro, mi expertise en Si hay materia. personas que les molesta que les digan expertos, porque usted es un conocedor en materia de seguridad. Y aquí la idea es hacer una diferencia entre lo que se puede entender como una seguridad tradicional a lo que representa la seguridad en manifestaciones, donde tienes no al enemigo, digamos, porque son los mismos ecuatorianos, en posiciones diferentes. Primero, ¿cuál es su análisis de estos días de manifestaciones en materia de seguridad y el manejo de la fuerza pública? Bueno, yo creo que ahí ha habido un despropósito, ¿no? Como sabemos, dentro de las leyes, siempre la policía va primero y cuando hay un desbordamiento, es decir, cuando la policía nos diga que evidentemente los manifestantes están usando armas largas, tienen granadas, ¿no es cierto? Ahí la policía puede decir, me es imposible hacer frente a esta amenaza, por lo tanto yo lo que espero es que las Fuerzas Armadas vayan en acompañamiento a lo que yo hago. Ok. Pero siempre la lógica implica esto, implica que la policía entra a operar, porque además la policía tiene muchas más capacidades de diálogo, de negociación, de tratar de pacificar las cosas y no de enfrentar de una, porque cuando van los militares, ellos están preparados para la guerra, ellos no entran a negociar, a parlamentar, ellos entran a Ok. neutralizar. Entonces, es importante analizar que la policía, si es que se siente desbordada por las capacidades de los manifestantes, evidentemente podría permitir, ¿no es cierto?, el uso de Fuerzas Armadas. Por eso en muchas democracias el acceso a Fuerzas Armadas de seguridad interna está prohibido, porque Ya. justamente el hecho de usar Fuerzas Armadas implica excesos en el uso de en la fuerza, violación de derechos humanos. México es el ejemplo más claro. Entonces, evidentemente, si el gobierno tiene evidencias de que estos manifestantes usan granadas, armas largas, Ujú. tienen una capacidad de fuego que desborda a la policía, ahí se justificaría el uso de Fuerzas Armadas, Ahora, pero lo que estamos Jean viendo Paul, no es. déjenme ponerle otro elemento para ver si se justifica la presencia de las Fuerzas Armadas, porque sí, varias personas han hecho la misma crítica. Esto es ya ir a otro nivel, a otra escalada. Pero dicen está justificado porque se ha declarado estado de excepción. Y bajo esa figura jurídica está legalmente justificada la presencia de los militares en estas manifestaciones o en el control de las manifestaciones. O sea, yo lo que creo es que se está haciendo un mal uso de ese tipo de mecanismos legales como para justificar que Fuerzas Armadas estén ahí, pero realmente no deberían estar. Ok. Cuando vemos estas tanquetas que fueron compradas a Turquía, ¿no es cierto?, y que deberían ser usadas contra el crimen organizado, nos damos cuenta que hay un mal uso de los bienes públicos porque están siendo usadas contra manifestantes. Yo creo que cuando se hizo esta compra jamás se pensó en usar contra los propios ecuatorianos. Esta herramienta estaba destinada siempre a los lugares más violentos del Ecuador, que están en la costa ecuatoriana, Ujú. pero no para temas de temas internos de seguridad, como el tema de las marchas. Entonces, yo te diría que, si bien es cierto, puede haber un mecanismo legal que puede justificar su presencia, es un mal uso de este mecanismo porque no se justifica su intervención y además con la magnitud que hemos visto en las Ya. imágenes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la manifestación se desborda y ya no estamos hablando de reclamos? Ni siquiera estoy hablando del adoquín que rompieron, que es daño a la cosa pública, pero al bien público. Pero ¿qué pasa cuando rompen tuberías de acceso de agua? Por ejemplo, cuando hay una amenaza, por lo menos en audio, de romper la línea del poliducto. O sea, ¿cuándo sí se justifica que se actúe de otra manera que no sea solamente la policía, el escudo, el tolete y el gas lacrimógeno? Obvio, yo no quiero que haya una guerra, por si acaso, sino quiero entender cuándo se puede justificar otro tipo de fuerza, el uso de otro tipo de fuerza. Exacto, tú lo has dicho muy bien. Es decir, debimos de haber hecho tres cosas. A ver. Primeramente, negociar antes de tomar la medida, negociar, ceder, conversar. Pero lastimosamente este no es el gobierno de la negociación, este es el gobierno de la imposición. Pero bueno, digamos que no se negoció. ¿Quién entra después? La policía para justamente precautelar el orden, ¿no es cierto?, a la gente que puede estar infiltrada, que puede hacer daños. Y únicamente se justifica las Fuerzas Armadas cuando ya están atentando contra servicios, evidentemente, que son de interés estratégico. El agua, por ejemplo. Ahí, Ujú. evidentemente, cuando se ve que las poblaciones que manifiestan están yéndose contra bienes estratégicos del Estado, como es el agua en este caso, ahí recién se podría convocar a Fuerzas Armadas justamente para proteger bienes estratégicos, porque el rol de Fuerzas Armadas sí es la Ok. protección de bienes estratégicos de la soberanía del país, pero eso, como digo, es un tema muy puntual, muy específico, cuando ya vemos que
se está atentando contra bienes estratégicos como justamente los combustibles, el agua, la electricidad, los alimentos. Evidentemente justificaría otro tipo de medidas, ¿no? Ok, y yo estaba leyendo un artículo del doctor Felipe Rodríguez que me parece muy bueno, sobre todo para las personas que no tenemos el conocimiento jurídico. Entonces, él acá decía que es posible repeler la violencia sin reprimir la manifestación. ¿Cuáles son las tácticas que se utilizan ahí, Jean Paul? Bueno, ahí lo que es importante es que inteligencia nos diga justamente quiénes son las personas violentas que son parte de estas manifestaciones. Además, si hay gente infiltrada o no, porque es posible, ¿no es cierto?, de acuerdo a la información que yo tengo también, que hay gente que está infiltrada, es decir, su único rol es justamente generar violencia. En el caso de Francia, por ejemplo, es muy palpable esto cuando hay una famosa figura, hay unos hombres de negro, los Black Blocs, que es ¿Ya? justamente ya la fuerza pública les ubica. Entonces, ellos saben diferenciar y saben que contra estos tipos de negro tienen que ser violentos, tienen que reprimir porque es gente que genera el caos, pero no pueden hacer lo mismo con el resto de la población que se salió a manifestar. Lo que peor que podemos hacer es criminalizar la protesta, no dejar que la gente se manifieste y sobre todo me parece un poquito irracional decir que no se va a negociar, que no se va a ceder, Ujú. cuando realmente debimos haber iniciado por ahí y tenemos ya al alcalde de Cuenca, al prefecto de Imbabura, tenemos a La mucha gente iglesia, que está, la iglesia católica exacto, también se ha pidiéndole al propuesto. presidente más bien que se siente a negociar, que conversemos, porque yo creo que ese es el problema, pero como te digo, lastimosamente este gobierno quiere hacer todo por la Pero, imposición o por un capricho, ¿y qué y no tal el otro negociar. lado? ¿Y qué tal el otro lado un poco? Porque el gobierno ha dicho no, pero la CONAIE también ha dicho no. Y tiene sus 9 puntos, 7 puntos, que no son el origen estrictamente de la eliminación del subsidio, sino que le han incrementado algunas, y ahora voy a ampliar la noticia, pero dentro del pedido también es la eliminación a la consulta popular. Entonces, ahí cómo te sientas un poco, Jean Paul, porque esto se desvirtuó hace rato. Era por el diésel y ahí se le comenzaron a sumar una serie de pedidos. ¿Cómo haces como gobierno nacional para sentarte a conversar con alguien que ya lo vivimos, por si acaso, en la época de Lazo? Comenzó con el diésel y terminaron con mesas de negociación con 300.000 puntos a tratar. Sí, yo como digo, la primera cosa que hay que hacer es, evidentemente, descartar el tema de la negociación, pero hay que sentarse. Es Ok. decir, la primera cosa para evitar la violencia, las muertes, los heridos que ha habido, es justamente sentarse a negociar y ver si realmente se debe un acuerdo o no. Si no hay acuerdo, evidentemente, ahí hay otro tipo de medidas que los manifestantes y el gobierno pueden tomar, pero yo siempre seré de la idea que la primera cosa que hay que hacer es sentarse, negociar, Ya, pero esa conversar, como que ya debatir. fue. Yo lo digo Entonces, con si es tristeza, porque se pudo haber obviado una muerte, daño físico a militares también, secuestros y una afectación económica bárbara. Porque hoy al final del exacto. día tienes 2 niños que se quedaron huérfanos y el problema que sigue latente. Y autoridades de lado y lado que nos dicen, oye, ¿cómo vamos a solucionar esto? Vamos un poco a la práctica, a ver si nos puede ayudar. Digamos que tengo un grupo de manifestantes que acaban de romper adoquines y comienzan a lanzarlos hacia la policía o hacia los militares. ¿Hay que se entiende por uso progresivo de la fuerza? Me la está dando Justamente cuando con rocks, ya ¿no? hay, Ya, ya justamente hablamos de eso inclusive con la persona que vimos en el video que estaba en el suelo, que estaba cierto. acompañada de otra. Entonces, ¿ahí qué implica el concepto de amenaza? Es decir, la persona que tengo al frente, ¿es una amenaza o no para mí y para el resto de gente que me acompaña? Si Ok. hay un concepto de amenaza claro, evidentemente yo puedo usar la fuerza, porque esta persona me puede llegar a herir o a matar o puede matar a otra persona que esté cerca. Y es ahí donde yo uso el uso progresivo de la fuerza, implica que yo puedo sacar mi arma de dotación justamente para neutralizarlo, pero con lo que tú me dices, evidentemente, con lanzar gases, ¿no es cierto? O Ujú. tratar de sembrar un poco el miedo, sería más que suficiente, ¿no? No implica una muerte segura o una herida grave como tal. Entonces, Ok. en el caso de la persona en el piso me parece más palpable. ¿Cuál era el riesgo de esta persona que estaba en el piso casi muerta y esta Ujú. otra persona que le ayudaba? ¿Por qué patearle? ¿Por qué irle justamente a Sí, agredir sí. a una persona que no representa una amenaza? Entonces, yo creo que lo que sí los militares están entrenados y los policías igual es identificar lo que implica un riesgo o una amenaza. Ok. La persona que está al frente es una amenaza, es un riesgo, pone en riesgo a los demás. Si es así, puedo hacer uso progresivo de la fuerza, inclusive con el arma que yo tengo de dotación. Pero si realmente no representa una amenaza, lo que yo puedo hacer es usar otro tipo de armas o herramientas no letales, justamente para tratar de disuadir a esas personas para que no sigan rompiendo bloques
y no sigan lanzándoles. Hay otro concepto de ponerse en una zona de riesgo. Deje ver si lo puedo desarrollar bien. Si tú sabes que en ese momento hay, qué sé yo, la policía está lanzando gas lacrimógeno y te acercas demasiado desde donde los están lanzando ¿qué es? Un tubo, ¿verdad? Te llegase a caer en la cabeza y te parte la cabeza, no es que el policía te quiso agredir, te auto infligiste ese daño, porque te pusiste en la zona de riesgo. ¿Se puede aceptar ese concepto o esa realidad? Bueno, los temas de enfrentamiento siempre, tanto policías y manifestantes saben que hay un riesgo implícito en lo que están haciendo, ¿no? Yo cuando Ok. salgo a manifestar y uso métodos de violencia, yo sé que no voy a salir indemne de lo que me pase, porque puedo recibir tal vez un golpe de un gas lacrimógeno. Ha habido gente que inclusive ha perdido un ojo por ese tipo de cosas, o se ha roto una pierna, un brazo. Eso es inevitable. Pues por eso es importante que evidentemente yo sé que cuando voy a manifestar los riesgos son ciertos, y la Ujú. policía igual, pues la policía siempre va a tomar la precaución de no acercarse mucho, porque además puede quedar, ¿no es cierto?, encerrada dentro de un grupo de manifestantes, y eso es terrible. Entonces el policía siempre mantendrá la distancia y justamente usará sus gases, sus mecanismos de protección, justamente para alejar a los manifestantes. El policía nunca puede acercarse porque sabe que en número ellos pueden ser mucho más numerosos, y él podría recibir muchos golpes. Entonces hay todo un procedimiento de acercamiento justamente para evitar que el policía quede rodeado de manifestantes, y ahí sería algo terrible, ¿no? Ujú. Ahora, hay dos acciones que varían en su significado dependiendo de quién las haga. Si la autoridad te esposa y te lleva, hay una detención. Pero si un civil te retiene, está frente a un secuestro. Porque es que aquí hay varias acciones, Jean Paul, no solamente de la policía hacia, sino desde las manifestantes hacia la policía y los militares, donde se puede volver a poner orden, digo, cuando se ha transgredido por parte de los manifestantes la detención de alguien o el secuestro. No sé si cuál de las dos sería la adecuada, Jean Paul. No, sí, evidentemente este tipo de cosas también son condenables, ¿no? Yo creo que nadie Ajá. merece ser secuestrado, más aún cuando cumple una función oficial, ¿no es cierto?, sea militar o policía. Este tipo de acciones tampoco no son del todo legales, ¿no es cierto? Son legales cuando la justicia indígena atrapa a una persona porque hay un delito flagrante justamente y se lo ha detenido a esta persona y se le va a aplicar una justicia indígena como tal. Pero realmente en estos casos de secuestro, inclusive de golpes, porque vimos a militares ensangrentados, ¿no es cierto? Yo creo Sí. que este tipo de cosas también son condenables, así como condenamos la muerte de este manifestante que nunca debió perder la vida. Además, nunca se debió perseguirlo cuando estaba en el suelo. Es un mal procedimiento de los militares que deberán ser juzgados, porque es lo mismo que pasó con los niños de Tauro. Hicieron un mal procedimiento, y ese mal procedimiento condujo a la muerte de una persona. Como el caso de los Ujú. niños de Taura, deberán ser judicializados. De igual manera, estas personas que secuestraron a estos militares y les causaron daño físico tienen que ser judicializados, porque esto está fuera de la ley y no tiene justificación Ok. alguna para que hayan hecho este tipo de acciones Oye, que son también descalificables, ¿no? aquí para salir de la ignorancia, Jean Paul, cuando van a esas manifestaciones, la policía como armas de dotación, ¿qué lleva? O sea, llevan, como digo, lo más Escudo. importante, pueden llevar, por ejemplo, sus gases Ah, de ok. protección, ¿no es cierto? Sí. Tienen sus toletes, evidentemente, Ok. pueden tener algún tipo de arma traumática Ok. que no es letal. Y como digo, en última instancia, el policía tiene su arma de dotación. Pero la Entonces, por tiene ejemplo, con balas reales. por supuesto, porque ¿a qué me refiero yo? Si esos manifestantes, por ejemplo, supongamos que se acercan a él y están, ¿no es cierto?, con palos, con piedras, Ok. y se ven que le van a venir justamente a agredir, y que él tal vez podría perder la vida, él es el que tiene que tener el argumento de decir, no, pues, si yo veo que se acercan 10 manifestantes que me pueden venir a matar, yo debo sacar mi arma. ¿Sabe? Ahora, ¿qué es lo que él puede Que yo hacer? Hay pensaba muy poco tiempo, ¿no? Hay muy poco tiempo también. No es que esto lo decimos tú y yo ahorita en la en frío. tranquilidad, Sí, en la sin ser tranquilidad de la estamos hablando de esto. conversación. Pero, por ejemplo, él la primera cosa que podría hacer es disparar al aire, ¿no es cierto?, para disuadir. O Sí, sea, ver sí. si ellos con disparos al aire se detienen, ¿no es cierto?, y dejan de avanzar. Pero Mm. si ellos siguen avanzando, él no tendrá opción, tendrá que disparar, porque realmente hay una amenaza grave contra su integridad. Yo estaba. Es ahí donde él tendrá, entonces, ¿él qué pasa? Él va a ir a un juicio, Ok. él es detenido, como cualquiera de nosotros. Si yo hago lo mismo en una cafetería, en un restaurante, en Ujú. una plaza pública, que yo digo que veía unas personas que se acercaban y yo disparé y maté a una, me detienen. Y yo en el juicio tendré que demostrar por qué yo disparé a esa persona.
Entonces debo demostrar que sí fue una amenaza real, tangible, que yo vi, estaban con piedras, con palos, seguramente me iban a linchar. Entonces, evidentemente, ahí yo tengo que defenderme y por eso saqué mi arma y disparé. Okay. Entonces, es todo un proceso, ¿eh? Hubiera Todo un proceso. creído, yo hubiera creído que iban con balas de goma. No, en este caso yo ¿No? diría que Ok. deben ir igual con su armamento de dotación, Ujú. porque como digo, es importante en este, como tú bien señalas, y es que si no, no se justificaría el uso de militares. Es lo que tú me dices, ¿no es Es que porque cierto? estamos en Yo estado de creo excepción, entiendo que por eso está justificada la que presencia de es ellos efectivo, ahí. pero es un mal uso, Pero porque con los todos los militares no están armamentos que para ir a tienen. las manifestaciones. Es que Yo solamente también, he visto, es que Jean Paul, ¿sabe qué pasa? Que también hay algo más, de lo que todavía no se han recibido pruebas, eso también es cierto, pero el gobierno nacional señala que hay participantes del Tren de Aragua, uno, que tienen, ¿por qué me puso esa cara? Que tienen aparte aporte económico, de hecho hay unas cuentas que están congeladas por pedido de la Fiscalía. Luego ahora escuchaba también a la asambleísta Jacome referirse a que todo esto lo está usando la organización política. Entonces, ya no solamente es una manifestación, o por lo menos eso es lo que dice el gobierno nacional, va más allá de eso. Y hay que es prepararse que, para el más es que allá de yo, eso. es que yo tomo tus palabras, yo Uh-huh. digo, ¿cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las evidencias? Ok, Porque mire, inclusive si sabíamos con tiempo que ellos ya habían sido infiltrados por el Tren de Aragua, por un grupo criminal, ¿por qué ya. no los perseguimos antes? ¿Por qué no les judicializamos antes? ¿Por qué dejamos que esto crezca al punto al que ha llegado ahora? Pero estos son anuncios del gobierno. ¿Dónde están las pruebas del Tren de Aragua? ¿Dónde están las pruebas de algún otro grupo criminal que opera en la zona? ¿Dónde está el financiamiento de la minería ilegal? Me parece que esto solamente justificar el uso de militares, pero como te digo, más allá de que estemos en estado de excepción, no podemos hacer uso de esa figura para justificar el uso de militares en contiendas Ok. de seguridad pública. Esto me recuerda simplemente a los años de Pinochet. Cuando uno ve la época de Pinochet, los militares entraban justamente a reprimir a esta gente que manifestaba contra el gobierno de Pinochet, pero eso fue una dictadura. Nosotros no tenemos una dictadura todavía, que yo Ya, sepa. pero Entonces, decía por yo, eso te Jean digo, Paul, que esto pierde su concepto esencial de manifestación cuando ya hay violencia, cuando hay secuestro, cuando hay daño a sectores estratégicos. Yo creo que de ahí un poco la historia se relata de forma diferente. Ahora, pregunto, porque usted estaba hablando de lo que pasó en Chile, ¿se puede hacer manifestaciones y paralizaciones sin generar espacios de violencia? es muy complejo, ¿no? Yo digo sobre todo los paralelos ahorita en Francia, por ejemplo, es un país que está muy agitado políticamente y es difícil que no haya escenas de violencia, ¿no? En París hemos visto fenómenos de quiebra de locales, Sí. de incendios y todo. Entonces ahí es donde la policía tiene que actuar con mano firme contra los agitadores, estos hombres de negro que te tiran los black blocs, pero no puede ser la misma fuerza contra los civiles que se manifiestan, estudiantes, Okay. amas de casa, profesores, qué sé yo, sindicalistas y todo esto. Entonces, hay una diferenciación muy clara, ¿no? Pero en Ya. el caso francés no hay militares, es lo que te digo, por más violencia que puede haber que hemos visto en las escenas que nos han transmitido, no hay La policía. militares, porque los militares no están para eso, Para eso, los Jean Paul, militares están para otras cosas. y antes de dejarlo ir, me hicieron una pregunta, yo se la traslado. Usted hablaba de la necesidad de dialogar y negociar, y me preguntan, ¿negociar qué? Es que es lo que decimos, ¿no? Cuando tú Mm, quieres tomar una decisión, dices, bueno, yo quiero, ¿no es cierto?, eliminar el diésel. Y me siento con la gente que les va a afectar, ¿no es cierto?, transportistas, gente que comercializa víveres, ¿no es cierto?, que llegan a las ciudades, etcétera, y me pongo a negociar a ver los pros y contras de esta medida y las medidas de compensación que puedo tener. Eso se hace en una democracia, pero lo que hemos vivido únicamente aquí en este país es, yo tomé la decisión y ahí lo que pase no me interesa, simplemente doy una compensación que creo que es la correcta, pero lo que viene después no es de mi importancia y no le doy ninguna importancia. Entonces, lastimosamente, como vuelvo y repito, este gobierno no es el gobierno de la negociación, de la resolución pacífica de bueno, conflictos, de la conversación, el debate. Este es el gobierno de la imposición. Pues la Corte bueno, no le da gusto, no le hace caso, entonces hacemos dale. una marcha Pero sí hay una de seguridad, forma, etc. y ahí estoy del otro día porque sí tuvo la capacidad de negociación, por ejemplo, con los transportistas. Pero Jean Paul lo dejó ir porque me tengo que ir a la pausa, ¿ya? Le agradezco por haber Ya, estado con nosotros esta mañana. gracias por la invitación, pues, y como digo, lastimosamente hacemos mal uso del estado de excepción y les damos a los militares más funciones de las que deberían tener, y esto ha causado los excesos que vivimos. Excelente día para todos. RTP 965, a la conquista del mundo digital.
presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Estamos ya de retorno, las 11:39. En breve estaremos hablando sobre un tema médico, pero quiero leer estos mensajes que me han llegado y también comprometer a coordinación. De hecho, tranquilidad, porque nosotros siempre ponemos los dos lados, o los tres, o los cuatro, lo que existan. Un lector de la misma noticia, del mismo hecho, que tenga quizás que tenga de hecho una posición contraria. A pesar de que también hice yo de las veces ahí de mi función, hacer preguntas, no tomar partidos. Ok, me dicen, buenos días, la analogía que utilizó o que emplea es atroz, ve a los indígenas como gente pacífica, pero... no entiendo, pero sí plataforma del paro y sus cierres de vías dice otra cosa. Ok. Y por acá sí que nos preguntaron por qué debería el presidente ir a dialogar, eso sería retroceder, ya pasamos por eso, sí, ya pasamos por eso. La cuestión es que cómo llegamos a solucionar el problema. 11:40. Pasemos a revisar un poquito de temas nada más, ya habíamos dicho un resumen muy cortito de esta entrevista que dura algo menos de una hora del presidente Daniel Noboa. De hecho, creo que es una de las entrevistas más largas que ha dado. A ver, Durán, que es un caso dolorosamente especial, golpeado, en agonía, digo yo, desatendido. En lo más básico, nosotros tenemos en el canal mucho contacto con la ciudadanía y siempre nos reportan las necesidades que tienen. Coinciden en faltas de luminaria, acceso a agua potable, recolección de basura. Bueno, y usted puede seguirle ahí hablando de todos los faltantes que tiene Durán. Pero los hechos violentos, sobre todo, son los que han venido marcando a este cantón de crecimiento exponencial, que incluso se tornó más interesante para la inversión. Durán y Daule se volvieron más interesantes para la inversión inmobiliaria que la ciudad de Guayaquil en su momento. Pero bueno, entonces al hecho hay un asesinato en estos últimos días, esto fue el fin de semana, hay una solidaridad por parte de algunos, hay un comunicado de parte del alcalde Luis Chonillo, en el que manda a un trabajo desde la casa a sus colaboradores, esto será por 15 días, pero también le dice a la ciudadanía que serán atendidos de forma virtual y que pueden hacerlo a través del correo electrónico para poder darle cumplimiento o seguimiento a las solicitudes que han tenido a la administración. Lo de Durán, y qué feo que es hablar del yo, pero urge, o sea, eso se tenía que hacer hace mucho tiempo, un caso especial de administración. ¿Por qué? Por lo que justamente está ocurriendo. ¿Por qué? Por los hechos que ya son parte de las estadísticas de asesinatos que no solamente tienen que verlos con los ciudadanos comunes, sino con quienes están ligados o relacionados a la cosa pública, es decir, al municipio. Necesita, sí, no solamente una intervención con la que vimos en la Delia, que eran convoys, el presidente ahí avanzando y llegando hasta ese lugar, sino una intervención real y completa, incluso con una forma de administración particularísima en el caso de Durán. Porque, vean, el problema, en cifras lo más caótico son los 400 muertos que se acumulan. 400 muertos que se acumulan, eso es una cifra dolorosísima. Pero tienes el día a día que lo sufren los propios del lugar. Ese es el Durán donde los chicos no iban a estudiar, pues sus padres preferían que no estudiaran porque era un riesgo que salieran a tomar el bus o caminar hacia la escuela y el colegio. Ese es el Durán. Ese es el Durán de un cerro que va, se limpia, hay presencia, se recupera y luego se vuelve a perder, el Cerro Las Cabras. Es un lugar en el que los ciudadanos no tienen la atención básica y el agua quizás se volvió el segundo más grave problema porque primero está la seguridad. 11:43. Otro antes de ir ya con el entrevistado que sé que lo tenemos en la línea. Suspendidos los viajes al norte del país, esto porque hay un bloqueo también.
e invitarlos también a reflexionar sobre la puerta abierta hacia una nueva constituyente. La constitución puede nacer rota. Es válido que le den la oportunidad para leerlo. Ok, el doctor Pablo León Salazar se encuentra con nosotros ya conectados, director de Médico Central del Guayas. Bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, María Fernanda. ¿Cómo le va? Contigo. Espérese que se me fue el retorno. Aquí estoy. A tu audiencia. A usted, gracias por atendernos. Siempre es importante hablar de la medicina. Yo lo esperaba aquí, pero bueno, está bien. La tecnología nos permite hacer estos brincos. A ver, con usted vamos a conversar sobre el Día Mundial del Corazón. Todos tenemos, sí, aunque algunos digan que no. Todos tenemos un corazón. Es importante cuidarlo siempre. Ok, ¿cuándo comienzo a cuidar mi corazón? ¿A qué edad puedo decir, ok, ya me voy a preocupar de mi corazoncito, doctor? Desde siempre, desde el inicio. La verdad es que sí es importante recalcar eso porque no hay una edad específica para cuidar el corazón. Más bien, cuando uno ya es consciente de lo importante que es el corazón, hay que empezar a cuidarlo. Te doy un ejemplo, mi propio ejemplo. Cuando yo era adolescente, bueno, la crianza con mis padres, el tipo de alimentación, era un tipo de alimentación, por así decirlo, a la guayaca, desayuno bolón, repleto de chicharrón, de queso, demás, y en porciones muy, muy grandes. Ya. O sea, el festival del carbohidrato, el lácteo y la grasa, y embolquetada. Así es. Y la verdad es que en aquellos momentos yo no me preocupaba tanto de eso. Ok, entiendo. En el avance del tiempo yo me di cuenta de que no podía rendir de la misma manera si mi alimentación iba a ser como estaba haciendo. Pero uno acostumbrado, bueno, uno le sirve en la comida, entonces tiene que comer lo que le es sirve. Norma, es por educación, cómete todo. Entonces, bueno, no consciente de eso, yo avancé el tiempo con la misma cantidad de alimentación, de carbohidratos, de proteínas, etcétera. Y pues, bueno, esta persona que está acá tenía aproximadamente unas 60 libras de más. Ok. Entonces, una persona que no se cuidó de manera temprana. Entonces, ¿cuál es la edad adecuada el momento adecuado para cuidar el corazón? No hay un momento adecuado, sino más bien estar siempre consciente de que cada órgano, al final de cuentas, termina envejeciendo y recibiendo consecuencias. Sí, a ver, dele despacito, que yo soy la traumada de las enfermedades. Doctor, ¿cuál es la relación? Sí, en serio, para mí todo es tragedia. Doctor, ¿cuál es la relación entre el peso, tu peso y el corazón? Bueno, a mayor peso hay mayor carga del corazón. O sea, imaginémonos que tenemos una máquina, nuestra bomba de la casa. La bomba de la casa maneja un aproximado de 3 baños, 4 baños, así, en la que bombea el agua, pues, ¿no? Y a mí se me ocurre seguir aumentando, como aumento de peso, aumento de cuartos, aumento de otro piso, sin medir la capacidad que en realidad tiene esa bomba. En nuestro caso, la bomba es nuestro corazón. Entonces, si nosotros aumentamos la carga de nuestro corazón, obviamente no podemos aumentar otro corazón, no le podemos aumentar. El corazón lo que va a hacer es tratar de crecer y empieza a enfermarse. De la misma manera que crece el peso y aumenta pues el riesgo de más enfermedades. Pero de repente yo puedo estar gordita, pero fíjate que mis exámenes, perfecta con el colesterol, mi presión de lujo, el hígado como nuevo, el páncreas ni usado. Entonces, ¿eso me da algún tipo de señal, doctor? O igual hay que bajar de peso. El tema, por ejemplo, de la enfermedad hipertensiva es que le dicen así como un asesino silencioso. Silencioso, sí. En realidad, no siempre se sienten síntomas, hay unos enmascaramientos también. Dentro de la analítica puede estar normal, pero sí es necesario que haya un control cada cierto tiempo. Sobre todo ya las personas adultas, las personas mayores de 50 años ya deberían de considerar una cita con un cardiólogo, con su cardiólogo de confianza, y pues tener en cuenta eso, cuáles son los factores modificables y los no modificables dentro de una enfermedad cardíaca. Doctor, ¿hay alguna rutina que en apariencia sea sana, pero que al final nos está pasando estragos o problemas al corazón? La primera, la alimentación incorrecta. Ok. En realidad, eso uno como rutina dice, bueno, yo ayer casualmente me desayuné encebollado. Pero está perfecto, pero se le puso 3 panes, 4 chifles. Con la cantidad adecuada de carbohidratos también. Es decir, no
no puedo esperar comerme 2 panes, 3 fundas de chicle y estar como que sin nada. Eso es una de las rutinas, por así decirlo, no tomadas en cuenta muchas veces, la alimentación inadecuada. Oiga, otra rutina común es, por ejemplo, el tabaquismo. Hay mucha gente que tiene ese hábito, ese mal hábito que es el tabaquismo. Muchos no lo consideraban, no lo consideran como algo riesgoso, pero hay estudios científicos que lo avalan ya de décadas, no es algo nuevo. Ya ¿El alcohol? El alcohol también. O sea, la comida, el tabaco y el alcohol, dele, siga. Las comidas copiosas, llenas de grasa. Y bueno, hay que tomar en cuenta también que hay dentro de los factores no modificables, hay cosas también que no podemos cambiar, porque por ejemplo está la edad, la predisposición. Sexo también, eso no podemos cambiar. Y también el antecedente de familiares. Hay pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, que tienen que tener un mayor cuidado al del común de la población. Doctor, ¿por qué las personas de raza negra tenemos predisposición a la hipertensión? Es un tema genético en realidad. Sí, hombre. O sea, ya vengo con un problema yo ahí marcado. Sí, eso sería un factor no modificable. Ya no puedo hacer nada. Ok, dele. Ahora, doctor, yo le preguntaba desde cuándo nos tenemos que cuidar el corazón. Usted me decía, pues desde siempre, pero ¿desde cuándo o cuándo yo voy a decir, ok, me urge ir donde el cardiólogo? Bueno, lo ideal fuese que se cuide desde siempre, como yo lo digo, ya. Pero después del encebollado, el chifle, el pan, está medio complicado, dele. Obvio. Y después de los 30 años ya uno puede sentir. Yo, por ejemplo, ya tengo 36, pero yo desde los 35 ya empecé a sentir un pequeño dolor de espalda y empecé a sentir mi edad. ¿El dolor de espalda? El dolor de espalda. Entonces yo dije, y también empecé a inicié con exámenes de rutina, bueno, yo me los hacía previamente, un electrocardiograma, un monitoreo de la presión arterial y de esa manera pues yo me voy dando cuenta si me mantengo dentro de los parámetros correctos o no. Y de ahí pues más adelante, sobre todo el seguimiento con especialistas también. Dele. Algo que no signifique terminar en la clínica, pero un síntoma que tú dices, ok, esto está extraño. ¿Cuál sería? Ya. Uno de los síntomas más comunes es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza aparece dentro de algunos pacientes que empiezan a tener un aumento de la presión arterial ya notable. Entonces, el dolor de cabeza, un ligero mareo, ese zumbido en el oído que suelen tener, no tiene que dejarse pasar. Tomando en cuenta también que dentro de los demás factores para la hipertensión estoy dentro, digamos, por ejemplo, yo sé que soy obeso, yo sé que tengo familiares con hipertensión, ahorita estoy ya dentro de los 45 años y no me estoy alimentando bien, y yo creo que tengo algo porque me está doliendo la cabeza de una manera que no me dolía antes, entonces yo me voy tomando la presión y voy viendo si tengo o no tengo esa presión, la presión arterial elevada. Doctor, importante. ¿Cuál es la forma adecuada de tomarse la presión? Se le voy a contar mi historia, ¿ya? Voy a hacer consulta aquí, doctor. Lo que pasa es que como yo me pongo muy nerviosa, se me dispara y es una cuestión muy emocional, pero termina siendo engañoso. ¿Cómo se debe tomar la presión? Porque ahora lo haces incluso desde casa, que te compras el aparatito y todo. Claro, lo ideal es que uno haga el monitoreo de la presión arterial de manera ambulatoria, porque normalmente uno espera hacérselo dentro de la consulta con el médico, con el cardiólogo, con la enfermera. Incluso ahí suelen haber resultados un poco distintos por la hipertensión de bata blanca, que le dicen. Se asusta al paciente cuando va donde el médico, se le sube la presión. Aquí lo que hacemos es esperar que se controle un par de minutos, luego se le vuelve a tomar la presión arterial y evaluamos. Pero lo ideal es que el paciente en su casa normalmente tiene un tensiómetro automático, a veces que le queda, por ejemplo, yo tuve a mi abuela muchos años, entonces ella tenía de todo. Es el equipo que acompaña cuando uno está mayorcito. Entre eso es un tensiómetro. Entonces, el monitoreo de presión arterial se hacía con esa máquina, que no tiene que ser la mejor del mundo, pero sirve para irse referenciando el valor. Entonces uno se toma, normalmente es en el brazo. ¿En ambos o en uno solo? Podría hacerse de un brazo. Inicialmente se saca normalmente se saca camiseta, algo que le esté presionando, se lo coloca el brazalete y ahora que tiene las máquinas automáticamente toca el botón y uno siente que le revientan el brazo. Sin hablar.
Ajá, hay algunos que sí, pues si la presión es muy alta, la máquina va a empezar ahí, va a seguir presionando hasta que empiece a medir la presión. ¿Cuál es la posición del brazo? Para quienes nos están viendo, ¿es por debajo del corazón? ¿Cómo es, doctor? Es a la altura del escritorio, por así decirlo. Si yo estoy aquí... A ver, dele para... A la altura del corazón. Si yo estoy aquí, entonces me coloco el tensiómetro aquí, lo dejo en posición de descanso, y pues entonces toco el botoncito. Y ahí está. Okay, si la medición es manual, pues ahí se necesita la experticia de alguien. Seguramente. Ahora, vamos un poco a lo que está haciendo el IES. Yo sé que es una campaña informativa, pero ¿hay algo más luego de esta conversación que tenemos, doctor? Sí. Okay. ¿Hay alguna invitación, una charla en particular, convocar a la gente? Bueno, nosotros tenemos normalmente cada año a manos de la doctora Rivera, acá la jefa del área de cardiología, ella siempre hace unas campañas de concientización. Casualmente hoy día tuvimos una hermosa mañana en la que se compartió un poco de música incluso. Ah, qué lindo. Música, actividades lúdicas, un pequeño refrigerio saludable, no buen cebollado con chifle, sino más bien una manzanita, alimentación saludable, una explicación incluso con psicología. Lo importante, el que llevó la doctora a cargo, es que sea un tratamiento multimodal. Es decir, cuando hay un paciente con hipertensión arterial, no se puede tratar solamente por el médico general o el cardiólogo, porque el apego al cambio farmacológico y no farmacológico de esta enfermedad incluye medidas como por ejemplo la alimentación, que fue la que nombré antes, y eso lo podría manejar muy bien una nutricionista que también la tenemos acá. Está completo. Un psicólogo también que puede ayudar a veces a esa tensión que produce el haberse dado cuenta de que tiene una enfermedad. No es una enfermedad que va a causar la muerte de inmediato. Pero sí hay un deterioro, ¿no? Doctor, le quiero enviar un abrazo de corazón a corazón, como dice don Ramón en la mañana. Y gracias por habernos acompañado, gracias a usted. El doctor Pablo León Salazar me tiene que cobrar multa por copiar a don Ramón, pero ya está la copia. Pero si cito, no es copia, no es plagio. 11:56, nos despedimos. Buen inicio de semana para todos ustedes, a mantener la calma, sean factores de calma. Basta de agresiones y sobre todo en las redes que están terribles. Un abrazo, buen día. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.